Red Bay. Gracias, pastor. Se parece, disculpe, pastor, usted se parece bastante a mi papá. Aquí lo tengo los dos a la par y igualito los veo. Jessica. Ah. Por los anteojos es la diferencia. No, aquí están, ve. También usa. Ahí. Ah, sí, hay que... Sí, pastor. Así miramos la foto. Por lo menos. Pastor, ¿y no será que usted es el hermano de mi papá? Bueno, en Cristo, ¿verdad? En Cristo, sí. Él es Morales y mi esposa es Morales. Vaya, tío. Mi esposa es de Huasconá, ahí en la frontera con El Salvador. Tiene varias familias en El Salvador, de repente. De repente. Ok. Como iglesia estamos leyendo los salmos ahorita y estábamos en el Salmo 18 hoy. Y quería comenzar mencionando cómo empieza el Salmo. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Esa expresión es bien rica, ¿verdad? Porque está emocionado con Dios, ama a Dios. Pero oigan cómo describe a Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, describe a Dios en este salmo como la fuerza de mi salvación. Y de eso es lo que queremos hablar, que la fuerza, el poder, lo que hace fuerte nuestra salvación es Él, no somos nosotros. Esa era la confianza de David y de todos los escritores bíblicos. Cuando somos incrédulos, no cristianos, etcétera, lo que más quiere Dios que entendamos es la salvación. Que Él vino a morir por nosotros y quiere que tengamos la salvación. Ahora, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios quiere que tengamos seguridad de esa salvación, ¿verdad? Y porque es una salvación que Él nos da, no que nosotros la conseguimos. Él proviene de Él, Él nos la da, Él hace la obra de salvación. Nosotros somos receptores nada más. Él es el actor. Por eso yo creo que ni nos imaginamos qué ofensivo contra Dios es el pensamiento de dudar siquiera de la salvación que Él nos da. Con solo dudar, ya estamos ofendiendo seriamente. Entonces podemos hablar, no se imaginan cuántos días podemos estar hablando de esto. Hoy voy a tocar algunos elementos, podemos seguir en otro día. Y quiero que pensemos en Isaías. Voy a usar algo del Antiguo Testamento hoy, ¿verdad? Y es Isaías. A Isaías se le considera el profeta que da el evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces, y especialmente Isaías 53 se le considera el evangelio en el Antiguo Testamento, el evangelio de Isaías. Pero quiero que veamos un poquito en Isaías. Si tienen lápiz y papel, va a ser bueno que lo anoten, o si tienen la Biblia al lado, mejor todavía. Pero sí va a ser bueno que apunten los versos. Si no, pues yo se los mando después. Es Isaías 32, 17. Dice, y el efecto, oigan eso, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso es importante. Miren el efecto, dice efecto, o sea que quien lo causa es la justicia, ¿verdad? Y está hablando de la justicia de Dios. El efecto de la justicia será paz y la labor, el trabajo de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Desde ahí es uno de los versos donde muestra que Dios quiere que tengamos seguridad
para siempre. Mucha gente hoy en día dice bueno, que se dicen cristianos, abundan, hoy un montón de gente dice que es cristiana, y muchos de ellos son bien puntuales en cuanto a cumplir las cosas religiosas, ¿verdad? Como oran todos los días, van a la iglesia el día que hay reunión, leen la Biblia seguido, tienen la cena del Señor, apoyan la causa, ¿verdad? Con sus ofrendas y diezmos, con su servir en ministerios, tratan bien a su prójimo, se andan cuidando del pecado, etcétera, etcétera. Están cumpliendo todo ese tipo de cosas, pero aún así, un montón, probablemente la mayoría, aún así no tienen una paz en su alma, una paz permanente, no la tienen, un montón de ellos. Y mucho tiene que ver con que no han entendido la salvación que Dios da. Es decir, algunos, es una paz que si ando bien, pues estoy con paz, pero no siempre sienten que andan bien. Por ejemplo, si a la mayoría de los cristianos promedio se le dice, si usted se muere ahorita, ¿dónde se va? Ahorita, si se muere ahorita. Más de alguno o una buena cantidad medio dudan un poquito porque tienen que hacer un escaneo de revisar cómo han dado sus días, cómo han dado su vida estos días. Entonces dice, a ver si está viendo la iglesia, ha leído la Biblia, ha hecho esto. No, sí, si me muero ahorita yo voy para el cielo. Pero tienen que primero chequear allá adentro, rápido, en su mente. Entonces quiere decir que su seguridad de si se van a ir al cielo va a depender de cómo estaba su vida en esos días. Pero a otras personas uno le dice, y si te morís ahorita, ¿dónde te vas? ¿Te vas al cielo? Y se acuerdan de X cosas, se acuerdan de que hoy no leyeron la Biblia o que hicieron aquella cosa o que se pelearon con su cónyuge y ustedes medio dudan en su respuesta. No hay paz. Un día, el que en estas épocas posteriores, ¿verdad? Empezó lo que es la iglesia evangélica, que estamos hablando de Martín Lutero. O sea, hubo varios siglos donde había mucha oscuridad en cuanto al evangelio. Era cuando la iglesia católica tenía dominancia desde el siglo III que empezó la iglesia católica hasta los días de Lutero en 1400 y pico. Y Lutero era un sacerdote que daba clases en universidades teológicas y él era un cura, ¿verdad? Y él pues un día estaba estudiando, leyendo, porque él a pesar de que pasaba enclaustrado, ¿verdad? En un monasterio, daba clase, daba misa, etcétera. Aún así él no tenía paz. Él hacía todo, ¿verdad? Y se golpeaba cuando pecaba y toda la cosa, pero no tenía paz. Entonces un día él se encontró con el Salmo 71, 2. Apúntenlo. O lean, si lo tienen por ahí, lo vamos a leer. 71, 2. Este fue uno de los versos que lo empezaron a sacudir a Lutero. De ahí cuando él se metió a leer y a estudiar el libro de Romanos, ahí fue donde terminó de entender la salvación. Hasta entonces. Pero dice aquí el Salmo 71, verso 2. 71. Dice, socórreme. Y en otra versión dice, sálvame. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Entonces se quedó Lutero con la boca abierta, dándole vueltas, pensando, y dice, qué raro que David no apela a la misericordia de Dios. Sálvame en tu misericordia, no dijo eso. Líbrame en tu misericordia, sino que apela a la justicia de Dios. Sálvame en tu justicia. Y es que Lutero pensaba, bueno, según la justicia de Dios, yo tenía que ser condenado. Yo no puedo apelar a la justicia de Dios porque me va a condenar.
Yo soy culpable, soy pecador. Y eso lo puso a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y en realidad es que lo que pasaba es que ese era el plan de Dios. Que el método de Dios era justificar al pecador que viniera a él con fe. Justificar, es decir, dar justicia. Cuando uno se mete, con solo ponerse a estudiar y tratar de comprender qué es la justificación, uno entiende la salvación y entiende por qué Martín Lutero quedó con la boca abierta cuando entendió la justificación. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pecado, nuestros pecados, el pecado es algo ni nos imaginamos, es súper repugnante para Dios, ¿verdad? Para Dios es horrible eso, es ofensivo, es horrible, es repugnante. Pero además está bien pegado a nosotros. El pecado está bien pegado al ser humano, me refiero a nosotros, digo el ser humano. Entonces, está tan pegado a nosotros que ninguno de nosotros tiene la capacidad de quitárselo, de arrancárselo. Yo no puedo quitarme el pecado que hay en mí, que mora en mí, decía Pablo en Romanos, pero el pecado mora en mí, o sea, yo no vive en mí, yo no me lo puedo arrancar, está súper, es parte de mi naturaleza, de mi esencia. Entonces, y encima de eso, o sea, que ningún ser humano puede librarse por sí mismo del pecado. Además, no podemos quitar o vencer el poder que el pecado tiene sobre nosotros, porque el pecado tiene un poder fuerte sobre nosotros, muy fuerte. Por eso es que, y como somos pecadores, fácilmente pecamos, porque es como a un pedacito de hierro, chiquito, le ponemos un imán de este tamaño y ¿qué creen que va a pasar con el pedacito de hierro? Él no va a poder evitar ser jalado por el imán, ¿verdad? La fuerza del imán es más fuerte para el pedacito de hierro. Así es, nosotros somos pecadores, es decir, tenemos hierro y el pecado es bien fuerte, entonces la atracción no nos lleva, no podemos oponernos fácilmente. A algunos pecados sí, pero a otros no. Entonces Dios sabe eso. Dios sabía eso, que así somos pecadores, lo ofendemos por todos lados, de todas maneras. Pero fíjense, vámonos a Isaías. ¿Cómo empieza Isaías? Capítulo 1. Isaías 1, en el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arreglemos nuestros problemas, está diciendo. Arreglemos el problema que tenemos vos y yo. Venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hay que leer despacio eso que está diciendo ahí. Uno dice venid, ¿verdad? Déjenlo ahí, que anda mantegosa los dedos. Vengan, dice, vengan rápido, arreglemos, como quien dice, arreglemos el pleito. Dios quiere que arreglemos el pleito con él. Y nos dice algo acerca de todos nuestros pecados. No está hablando de algunos pecados, sino que de todos. No importa qué color son, pueden ser el peor color. Y ahí usa, los colores que usa para describir ahí es la grana, que es un rojo bien encendido. Y está el carmesí, que es como un púrpura, bien, es un casi como morado, ¿verdad? Bien oscuro. Entonces dije, no importa que sean rojísimos o bien púrpuras, bien morados o negros, no importa cómo sean, dice, serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Si se fijan, es algo que le sucede a nuestros pecados. No es algo que nosotros hacemos. Yo no puedo
blanquear mis pecados. O sea, ninguno de ustedes, ni yo, ni ustedes podemos blanquear, ni siquiera medio desteñir nuestros pecados. No podemos, ¿verdad? Son bien rojo encendido, bien púrpuras, bien negros. Entonces, la implicación del verso es, Él los blanquea. Nosotros no podemos blanquear, ni quitarle color, ni siquiera disminuir un poquito del color al pecado. A ni uno, ni al más chiquito, ¿verdad? Ni al más inocente, digámoslo así. Y por eso en el Antiguo Testamento existía también la figura del leproso. Los leprosos, la lepra, Dios la usaba mucho como una ilustración del pecado. El leproso ahí andaba con aquellas cosas, aquellas manchas, aquellas úlceras bien feas. No sé si alguna vez han visto un leproso. Yo tuve un paciente leproso varios años cuando yo trabajaba en un hospital y daba pesar verlo. Entonces, el leproso, él solo no se podía limpiar. Nadie le podía ayudar. Lo único que cuando alguien era leproso, lo apartaban en cuarentena ahí, aislado, porque podía contaminar a otros y él solo no se podía limpiar. No solo él, sino que si el leproso tocaba este vaso ya no lo podía tocar nadie porque se contaminaban, ¿verdad? Entonces, así como el leproso no se podía limpiar, Jesús demostró que él sí limpiaba a leprosos. Él los limpiaba, a veces los tocaba, a veces simplemente con dar la orden, el leproso quedaba limpio. ¿Qué hacía el leproso? Solo recibir la limpieza, la sanidad. Nada más, recibir. Ok, teniendo todo esto que he estado hablando ahorita, vámonos al Evangelio de Isaías, ahí en el capítulo 53. Todo esto era para que medio entendiéramos Isaías 53. Así en medio resumen. Ahí vamos a ver cómo es que Dios, el Señor, nos lavó de nuestra lepra, nos limpió de nuestra lepra, de nuestros pecados. ¿Cómo fue que hizo Él? Entonces vámonos a Isaías 53, verso 5. Estoy tratando de condensar para que no nos desvelemos. Verso 5 dice, Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Tienen su Biblia? Aquí sí. Ok, porque va a ser importante, y si no, apúntenla para que después hagan algo ahí en su Biblia. Ahí dice, Él fue herido por nuestras transgresiones. Solo para que lo vayan quitando o para que vayan captando, en esos versos, ahí por ejemplo, donde dice nuestras, quiten nuestras y pongan mi o mis. Es decir, hagan personal ese verso. Él fue herido por mis transgresiones. Eso nos ayuda a ir entendiendo un poco más la salvación cuando lo hago personal. Así como David en muchos salmos dice, tú eres mi refugio, mi fortaleza. No solo dice, tú eres la fortaleza, tú eres el refugio de los cristianos. No, él dice mi, sos mi Dios, sos mi Señor, mi refugio. Entonces, empecemos por ahí, por ponerle mis. Jesús fue herido por mis transgresiones. Después dice, fue molido por nuestros pecados. Entonces cambiémosle de nuevo. Fue molido por mis pecados. Esa palabra molido significa aplastado. No sé si han visto, hay unas, creo que lo hacen con el maíz y lo hacen con otras cosas, semillas, que en una piedra, con otra piedra,
como machacan y aprietan, y eso se llama majar. Le dan y deshacen y desmenuzan y golpean las semillas hasta aplastarlas y dejar una sola masa ahí. A eso se refiere esa palabra, que él, Jesús, fue molido por mis pecados, por los míos, por los tuyos. Fue molido, golpeado duro, aplastado por cada uno de tus pecados, por todos tus pecados. ¿Cuántos pecados tenés? Nadie sabe. Ni siquiera cuántos tengo hoy. No digamos cuántos pecados tengo desde que nací hasta que yo muera. Toda esa cantidad de pecados desde que yo nace hasta que yo muero, todos esos pecados, que a saber, millones, por cada uno fue molido Jesucristo, por todos mis pecados. Entonces, ¿quién magulló? ¿Quién aplastó? Él fue por mis pecados, dice. Él, no que él mayugó mis pecados, sino a él, a Jesucristo fue mayugado por mis pecados. ¿Quién lo aplastó? ¿Quién lo magulló? El Padre. Dios Padre. De eso habla la propiciación. Es otro tema que un día esto se lo voy a explicar, la propiciación. Es decir, Jesús recibe toda la ira de Dios por mis pecados, por todos mis pecados. No queda ni un pecado por fuera cuando Dios Padre descarga su ira sobre Jesucristo. Ahí en esa parte de Isaías, donde dice que él fue molido por nuestros pecados o por mis pecados, está hablando de la propiciación, ¿verdad? Luego dice, el siguiente segmento dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. A veces cuando lo leemos así, tal vez no captamos no estamos acostumbrados a esa redacción en español. Entonces, se los voy a traducir, digámoslo así, a un español más de hoy. Ahí lo que está diciendo es, él fue castigado para que yo tenga paz. El castigo de nuestra paz, o sea, mi paz tenía un castigo para que yo tuviera paz, y ese castigo fue sobre él, sobre Jesús. Jesús soportó todo lo que se necesitaba, todo lo que se necesitaba para que yo quedara en paz con Dios, para que yo tuviera paz acerca de mis pecados, que yo no tenga alguna falta de paz por culpa de algún pecado. Fue sobre el precio que se pagó para que yo tenga paz total por siempre, es que Jesús recibió el castigo. Entonces, eso es lo que él hizo con su sangre. Con la sangre de Cristo, él pagó el precio para que yo tuviera paz con Dios por mis pecados. No es paz en los problemas. Aquí no está hablando de la paz que yo tenga en los problemas, que estoy angustiado por esto, por lo otro, y que él pagó un precio para que yo tenga paz en medio de los problemas. No se refiere a esa paz. Está hablando de la paz de los pecados. Todo el pasaje está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Todo el pasaje está hablando de mis pecados y cómo es que Dios los lidió y los resolvió. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice después, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se ha estado hablando del pecado y de las ofensas contra Dios. Aquí no cambia el tema. No está hablando de mis enfermedades, de mi diabetes, hipertensión, del COVID. Ahí no está hablando de enfermedades de ese tipo. Está hablando de enfermedad espiritual, que es el pecado. Entonces, por su llaga, por las heridas que sufrió Jesucristo,
Yo fui sanado espiritualmente. ¿Verdad? De nuevo, quítenle el nosotros fuimos curados y pongan yo fui curado. Yo, por sus heridas, por todas las heridas que él sufrió en la cruz, yo fui curado de mi enfermedad espiritual, mis pecados. Entonces lo que sucede ahí es que él estaba haciendo legalmente, por eso apeló a la justicia, legalmente un intercambio. Jesús en lugar de nosotros. Quitemos el nosotros otra vez. Jesús en lugar mío. Él sufrió, él pasó, él recibió todo lo que a mí me tocaba por mis pecados. Él lo experimentó. Es decir, si yo por una comparación, si yo por X pecado lo que me merecía era un puñetazo en la cara, entonces ese puñetazo se lo dieron a Jesucristo. Y ya se consideraba, ya ese pecado está pagado porque ya le di el puñetazo, pero no me lo dio a mí, se lo dio a Jesucristo. Es que él me iba a sustituir. Él quiso sustituirme. Estoy comparando nada más con un puñetazo. En realidad, lo que Jesús recibió más fuerte, más doloroso, no fue la cruz, los clavos, los golpes, las bofetadas de los soldados romanos. Eso fue parte del sufrimiento, pero eran los sufrimientos más pequeños. El sufrimiento más grande es la ira de Dios por mis pecados. Y lo que Jesús estaba sufriendo, pagando ahí con su sufrimiento, no eran solamente nuestros pecados pasados, sino los pecados pasados, actuales y mis pecados futuros hasta que yo me muera. Y eso no quiere decir que mis pecados de hoy, que yo soy cristiano, hoy que ya soy salvo, hoy que acepté a Jesús como mi salvador, entonces que mis pecados de hoy o mis pecados de la próxima semana, no quiere decir que Dios los pasa por alto o que es alcahueto. No sé si entienden la expresión alcahueto, ¿verdad? Es decir, alguien que deja pasar. No te preocupes, ¿verdad? Los papás alcahuetos son los que son consentidores, que no le hacen nada a sus hijos, ¿verdad? Ahí los dejan que. Entonces, Dios no es alcahueto. Entonces, no quiere, que ya me perdonó todos mis pecados, no quiere decir de que Él va a hacer, que Él pasa por alto mis pecados actuales, que Él no hace nada, que Él los ignora, como que no los vio. Lo que quiere decir es que en la cruz, Él arregló de una manera total el problema de mis pecados entre Dios y yo. ¿Se acuerdan el verso que les leí de Isaías 1:18? Cuando dijo, vengan, estemos a cuenta. Es decir, somos enemigos, pero vengan, yo quiero que arreglemos esto. Yo les voy a decir cómo vamos a arreglar esto. Él quería arreglar las cosas con cada uno de nosotros por nuestros pecados, sabiendo que nosotros no podemos arreglar las cosas, no podemos pagar por ningún pecado. Entonces le dijo, vengan, vamos a arreglar las cosas, arreglemos este pleito. Todo lo que ustedes se merecen por esos pecados, yo lo voy a recibir. El precio para que tengamos paz, para que vos tengas paz conmigo, va a ser que yo voy a recibir el sufrimiento. O mi hijo, en todo caso, ¿verdad? Dios hijo. Eso es todo lo que está explicando ahí. Luego en el verso 6 de Isaías 53, oigan esto. Primero nos describe a nosotros, a los seres humanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. Yo me aparté por mi lado, vos te apartaste por tu lado, aquel con aquel pecado. Yo no hice ese pecado, pero tengo los míos. O sea, aquí entre nosotros no tenemos los mismos pecados. Tal vez hay pecados que todos lo tenemos, tipo el orgullo. Todos tenemos el pecado del orgullo. Pero tal vez el pecado de beber,
o de envidia o de celos, no lo tenemos todos. Algunos sí son celosos, otros no. Algunos sí son resentidos, otros no. Pero todos somos orgullosos. Tal vez unos son más mentirosos que otros. Tal vez algunos son más enojados, tal vez otros no son enojados. Entonces, cada uno se apartó por su camino, por su pecado. Cada uno se fue por su lado. Ahí nos está describiendo a todos. En ese momento, las cuentas, ¿se acuerdan? Jesús dijo, venga, arreglemos cuentas. Bueno, las cuentas estaban en contra de nosotros. Arreglemos cuentas, vamos a ver. A ver, las cuentas dice que tus pecados son mentira, envidia, rencor, celos, fornicación, adulterio, no lees la Biblia, orgulloso, y empieza a sacar toda la lista el Señor. Veamos la cuenta, arreglemos cuenta. Aquí está como que va uno aquí uno antes tenía, yo no sé si en todos lados, pero aquí en Honduras ha existido la costumbre en la pulpería. La pulpería son esas tienditas en las colonias donde uno puede ir a comprar cositas, ¿verdad? Refrescos, un poquito de sal, azúcar, higiénico, arroz, pero en cosas pequeñas, en cantidades pequeñas. Entonces uno a veces sacaba fiado al crédito. Voy a llevar ahí una barrita de margarina, una Coca-Cola, una bolsa de pan, una bolsa de sal. ¿Cuánto es? Tanto, apúntemelo. Y ahí lo apuntaba. Entonces, al fin de mes uno venía, bueno, arreglemos cuentas. Vos me debes tanto. Esto es todo lo que has sacado en este mes. Eso es lo que está haciendo Dios. Ven, arreglemos cuentas, veamos tus cuentas. Todos nos descarriamos. Cada uno se fue por su camino, está diciendo ahí. Entonces, todo eso iba en la cuenta en contra de nosotros. Pero miren cómo termina ese verso. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el dueño de la pulpería me dice, a ver, arreglemos cuentas, mira, aquí esta es tu cuenta, me debes 1,000 lempiras o $1,000 o 1,000 euros. Ok, a Gustavo Cepeda debe 1,000. Arreglemos las cosas, pues. Esta cuenta ahora ya no es a nombre de Gustavo, es a nombre de Dios. Él pagó. Vos debes 1,000, yo sé que no tenés dinero, aquí yo ando 1,000 lempiras, yo lo pago. La deuda que teníamos con él la paga. ¿Imaginan eso? No es así dejarlo, no te preocupes. No, aquí no hay, aquí así dejarlo. Alguien tiene que pagar. Y el que paga es él mismo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento él quitó todo lo que estaba en contra nuestra. Para siempre. No, esa es la diferencia con la pulpería. El de la pulpería me limpia lo de este mes. Pero el siguiente mes pues volvemos a hacer otra cuenta. No, aquí es una cuenta que él la cancela para siempre. No queda nada pendiente. No quedó ahí un pecadito que no lo pagó el Señor. No, este te va a tocar pagarlo a vos. No queda eso. Ese acto que hizo Dios ahí, de él pagar mi deuda, eso es su obra de justicia. Porque lo que está haciendo es algo que legalmente sea válido de que yo no tengo deuda. Entonces, es una justicia que obviamente va envuelta con gracia, con misericordia, pero es justicia. Entonces, por eso es que Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia de Dios será paz. Imagínense que la deuda que tenía era impagable. La deuda tuya y mía era impagable. Y me tenía angustiado porque si me muero me voy al infierno. Cuando yo me muera me voy a ir al infierno. Yo no puedo pagar eso. Entonces,
Cuando me dice él, arreglémonos pues, yo pago eso. Yo lo pago y lo sufre ahí en la cruz. ¿Qué resultado trae sobre mí que debía todo eso? Paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor, el trabajo de esa justicia será reposo y, aquí viene el punto, seguridad para siempre. Seguridad para siempre. Ese es el efecto de esa obra de justicia de parte de Dios. Con gracia, con misericordia. Entonces, ¿qué significa todo esto de Isaías? Que Dios Padre, oigan esto, Dios Padre está 100% satisfecho con lo que hizo su Hijo a favor nuestro. Él no está satisfecho con lo que nosotros hicimos, sino o con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Jesús, su Hijo, hizo a favor nuestro. O volvamos a lo personal, Dios Padre está 100% satisfecho con lo que Dios Hijo hizo a favor tuyo. Eso es lo que significa. Esa fue su obra de justicia. Por eso es que, si nos vamos a Isaías 44, apúntenlo también, Isaías 44, 22, un poquito para atrás. Isaías 44, 22. ¿Dónde está? 22. Dice, yo, está hablando Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones. Yo la deshice. Y como niebla, yo deshice tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, cuando dice redimí es porque yo pagué todo el precio. Eso significa redimir, pagar todo el precio. Cuando en aquellos tiempos existía la esclavitud, venía alguien y decía, yo quiero comprar ese esclavo. ¿Cuánto vale? Vale 1,000 euros. Ok, aquí está, 1,000 euros, tenga. Entonces ya le decía al esclavo, esclavo, venite conmigo, yo ya pagué por vos. Ahora son míos. Eso es lo que está diciendo, yo te redimí. Lo que causaba el problema, yo lo deshice. Deshice tus rebeliones, todas. No algunos de mis pecados, todos mis pecados. Deshice tus rebeliones como una nube. Imagínense una nube para Dios, ¿qué es? Nada. La niebla, ¿qué es para Dios? Nada, aire. Para que comparáramos su poder sobre nuestros pecados. Dice, como niebla, también deshice tus pecados. Y ahí para atrás, en el capítulo 43, Isaías 43, verso 25, ahí nomás, dice algo similar. Dice, dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo. Ni siquiera es por amor a ti, es por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Aquí está la lista de la deuda. Aquí están tus pecados desde que naciste hasta que moriste. No es desde que naciste hasta el 2021. No, hasta que muras. Aquí están todos. Pues dice él, yo lo borré. Lo borré. Y si lo borró, ¿con cuánto queda aquí? ¿Ustedes creen que Dios va a borrar mis pecados y va a quedar alguno por ahí? No, dice yo, y hasta lo remarca, yo soy el que borro tus rebeliones. Y la motivación de Dios es por amor a mí mismo. O sea, eso es increíble, que Él haga las cosas por amor a Él. No es por amor a nosotros. O sea, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, pero hizo eso por un amor más alto. Es por amor a Él mismo, por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tu deuda y la mía, tu deuda desde
de todos los pecados, desde que naces hasta que morís, tu deuda fue pagada. Ya sucedió. Ya fue pagada al 100%. No es que Él va pagando. Él pagó desde que yo nací hasta el día que acepté a Cristo. La pagó toda. Mis pecados actuales, entonces Él los va a ir pagando también. Y los pecados de la próxima semana o los del otro año, Él los va a ir pagando. No. Él murió, dice Hebreos, de una vez y para siempre. Pagó de una vez y para siempre. Borró mis pecados de una vez y para siempre. Al 100%. Entonces, por eso es que tenemos seguridad de la salvación y paz. Y paz con Dios, paz. Ahora quiero que guarden eso, todo esto que les he mencionado, ¿verdad? Y ojalá lo puedan repasar cuando vuelvan. Pueden volver a ver este video. Qué bueno que lo está grabando Daniel. Lo pueden volver a oír para digerirlo despacio, todo esto que les he explicado. Ahora, quiero que pensemos en una implicación. Analicemos bien ese pensamiento de que la salvación se puede perder. Analicémoslo despacito, teniendo en mente todo esto que he dicho. Y otras cosas. La Biblia enseña que el plan de salvación de Dios no fue improvisado. No fue que de repente Dios dijo, bueno, voy a aprovechar ahorita que anda Jesucristo aquí en la tierra, anda mi hijo aquí en la tierra paseando. No sé, voy a armarme un plan ahorita. Dios no improvisó. Ni Jesús ni Dios Padre estaban improvisando. No es que de repente se le ocurrió a Dios, dice, bueno, ahorita que aprovechando que mi hijo anda allá, vamos a hacer esto. Es como pasa a veces, ¿verdad? Es decir, ve fulanito anda en Estados Unidos, voy a aprovechar que anda en Estados Unidos para mandar a traer un aparato, un libro, que aquí no lo venden. Mandar a traer unos zapatos, que aquí son bien caros, entonces allá son más baratos. No es que se le ocurrió a Dios así. El plan de salvación de Dios es un plan pensado hasta en sus últimos detalles, hasta los más pequeños detalles. Es un plan diseñado, pensado desde antes de la creación del universo. Bien pensado. Él tenía ese plan. Es un plan que Él lo diseñó. Dios, la Trinidad, diseñó ese plan en base a su sabiduría, en base a su justicia, en base a su gracia, en base a su misericordia, en base a que Él conoce todo, en base a su poder. Es un plan ideado en base a todas las cualidades de Dios. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, fíjense eso, uno lee desde Génesis, va leyendo para adelante y uno ve que poco a poco se va armando el plan. Allá, cuando pecó Adán y Eva, Dios deja ir una insinuación a Eva de cómo va a ser el asunto. Dice, la serpiente va a morder ahí, pero la simiente ya va dando una idea de que va a venir una simiente, que es Jesús. De ahí Moisés, de ahí con lo que pasó con la liberación de Israel de esclavitud de Egipto, ahí y especialmente la última plaga, que es cuando la sangre protege a los primogénitos, la sangre del cordero protege, le da seguridad a los primogénitos y a toda esa familia. Desde ahí también va dando una línea de cómo es la salvación. Solo la va insinuando, va dando una idea. En los salmos va dando otra idea. Los profetas como Isaías van dando, cada vez va revelando un poco más, pero lo interesante es que llegó el tiempo cuando Jesucristo vino a la tierra y el diablo, ni siquiera el diablo sabía qué venía a hacer Jesús a la tierra. O sea, el diablo no sabía cuál era el plan de Dios.
para salvarnos. Entonces, por eso incluso trató de matarlo, hizo toda la vuelta para matarlo, y según él, matarlo era una victoria. Primero, tentó a Jesucristo, no cayó, entonces dice, bueno, empezó a hacer planes para que lo mataran, cuando era parte del plan de Dios, que la muerte de Jesucristo iba a ser el plan, era la salvación. Si el diablo hubiera sabido, ¿ustedes creen que si el diablo hubiera sabido que con la muerte de Jesús se iba a salvar millones de personas, hubiera buscado matar a Jesucristo? No hubiera visto cómo protegerlo más bien, para que no muriera. Entonces, el diablo no sabía cuál era la jugada de Jesús. Cuando estaba muriendo Jesús en la cruz, según el diablo, esa era una gran victoria que estaba teniendo. Vencía a Dios, porque es lo que siempre ha querido él. Los discípulos de Jesús no entendían todavía. Les fue revelando, les fue diciendo cosas, pero ellos todavía no, como decimos nosotros, no le caía el 20. No entendían toda la jugada. No entendían todo el plan de salvación. Jesús les estaba soltando poco a poco, les iba revelando poco a poco. El que cree en mí tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y les hablaba de la vida eterna y les hablaba de que la vida eterna se obtiene por creer, pero todavía no captaban, porque Jesús no había muerto. Entonces, los discípulos vinieron a entender con claridad el evangelio después de que Jesús resucitó. Ahí captaron todo. Por eso fue que, porque no entendían el evangelio, es por eso que salieron huyendo cuando Jesús fue arrestado. Por eso Pedro traicionó a Jesús. Pero cuando ya resucitó Jesús y todos esos 40 días que estuvo con ellos, les explicó todo. Ya ustedes ven cómo cambió Pedro y cómo cambiaron todos ellos. Se hicieron, pero andaban dando el evangelio por todos lados. Ok, pero repito, en la increíble sabiduría de Dios diseñó ese plan. Su plan fue motivado por su gracia, por su misericordia, de tal manera en su sabiduría que no contradijera en ningún momento su justicia. Si él hubiera salvado a alguien injustamente, quien pierde es Dios, porque deja un atributo de él, la justicia, la hace a un lado y él deja de ser Dios. No puede, es imposible para Dios ser injusto. Él no podía planear algo así. Tenía que planear algo que encajara todo, la justicia, la gracia, la sabiduría, el perdón, todo, que todo encajara perfectamente. Y todo, para que no hubiera ningún riesgo, todo lo tenía que hacer él. Si dejaba un elemento a cargo de nosotros, ese plan estaba en riesgo. Para que el plan no tuviera riesgo y fuera perfecto, todos los elementos del plan de salvación los tenía que hacer él. ¿Ok? Porque eso es un plan de salvación perfecto. Tan perfecto que solo alguien perfecto lo puede hacer. Él. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien cree que la salvación se puede perder, es que no se ha puesto a pensar. No se ha puesto a pensar que está diciendo que el Señor no planeó bien las cosas. Está diciendo que es un plan, el plan de salvación es un plan que puede ser estropeado, puede ser dañado por cualquiera de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Que no fue tan sabio Dios al hacer ese plan. Tenía sus recovecos ese plan, sus rajaduras, sus riesgos. Si la salvación se pudiera perder, obviamente el diablo lo sabría. Entonces, si el diablo supiera que fuera cierto que la salvación se puede perder, él lo que trataría es que todo mundo la perdiera. Porque sería súper fácil. Perder la salvación sería súper fácil. Implicaría que
que la pierdo por culpa de algún pecado, ¿no? O por dejar de hacer cosas buenas, pero especialmente por un pecado, porque hizo esto, porque se fue a hacer aquello. Quiere decir que ese pecado en el plan de Dios no estaba contemplado. No tomó en cuenta ese pecado que iba a estropear su plan. Eso es un pensamiento en contra de la omnisciencia de Dios. O sea, es como que Dios, cuando alguien acepta a Jesucristo, imagínense eso. ¿Quién quiere? Yo acepto a Jesucristo. Entonces empiezo a orar para aceptar a Jesús como mi Salvador. Y está Dios encima de mí con los dedos cruzados diciendo, ay, ojalá que no vaya a perder la salvación este muchacho. Ojalá la cuide. Ojalá, o sea, como que él no supiera. O que Dios dijera, ok, le voy a dar la salvación a este. Se la voy a dar, pero yo sé que dentro de un año la va a perder. O sea, ¿para qué haría Dios eso? Si él es omnisciente, él sabría quiénes la van a perder. Entonces, ¿para qué dárselas? ¿Y cómo la perderían? Con este pecado. Y este pecado no lo llevó Jesús a la cruz. ¿No lo tomó en cuenta Dios al hacer ese plan? ¿Cómo quedaría la sabiduría de Dios? El poder de Dios, que Dios dice que es el que puede. ¿Se acuerdan el salmo que leí? La fuerza de mi salvación, o sea, el poder de mi salvación eres tú, no soy yo. Entonces, al diablo no le preocuparía que la gente aceptara a Cristo, porque sabe que sabría él que al rato solo es de venir y buscarlo para que pierda la salvación. ¿Y cuándo sería el momento más fácil de perder la salvación? Cuando es recién convertido. Porque es cuando uno está nuevo. Un montón de gente recién convertida, la mayoría de nosotros, bueno, creo que todos, cuando aceptamos a Jesucristo, somos nuevecitos, de repente no sabemos nada de la Biblia, de repente no sabía que aquello era pecado, de repente, imagínense imagínense esto, un incrédulo que lleva 40 años de fumar o de beber, acepta a Jesucristo hoy. ¿Ustedes creen que hoy ya va a dejar de beber y de fumar? Todos los que fuman y beben, el día que aceptan a Jesucristo, dejan de beber y de fumar. O piensen no en ese pecado, sino en el pecado de los celos o del rencor. ¿Ustedes creen que acepta a Jesucristo hoy y ya desde ese día no vuelve a sentir celos? Nunca más. ¿Ustedes creen? ¿O creen que es algo que un cristiano tiene que ir aprendiendo poco a poco, lo más luego que pueda, pero no va a ser hoy? Algunos pecados, algunos dejan de fumar al día siguiente, pero hay otros que les lleva un cierto tiempo. Las malas palabras, decir malas palabras, no se le quita de un solo a todo mundo. Algunos sí, pero hay otros que va llevando poco tiempo porque hay gente que de 10 palabras, 11 eran malas palabras antes de ser cristianos. Pero pensemos en esos pecados más así, ¿verdad? Como la envidia, el rencor. O sea, hay gente que está resentida con alguien y no lo perdonan porque nada, y solo odio y aceptan a Cristo. Y ustedes creen que ya en la tarde ya perdonó a esa persona y nunca más va a sentir rencor a esa persona que le fue infiel o al que le robó, aquel que por culpa de él lo despidieron en mi trabajo. ¿Ustedes creen que ya estuvo? Hoy que acepté a Cristo ya estoy limpio de todo eso. No, siempre lleva un proceso de crecimiento. Por eso la Biblia habla de somos recién nacidos, niños en Cristo, bebés espirituales, y llega un momento en que la idea es que seamos maduros espiritualmente o adultos espiritualmente. Dice Pablo, cuando yo era niño, espiritualmente, cuando yo era niño, entendía más o menos así las cosas. O sea, si una persona hoy confió en Cristo y hasta hoy empieza a leer la Biblia,
hasta hoy va a empezar a conocer un montón de cosas y se va a ir dando cuenta, a saber en qué momento se va a dar cuenta que, Dios no quiere que yo tenga rencor. Ve, mire cuántos versículos me he encontrado que dice que Dios no le gusta que yo me enoje y que yo insulte a los demás cuando me enojo. No sabía. Entonces, si la salvación se pudiera perder, sería lo más fácil perderla cuando uno es nuevo. Porque ahí el diablo dice, ok, ya aceptó a Cristo, ok, vámonos a causarle enojo, a causarle lujuria, a causarle, ¿cómo se llama? Rencor, a causarle, a empujarlo, ¿va? Porque un bebé es bien fácil hacerlo pecar. Pero Dios tuvo en mente todo eso y su plan de salvación es perfecto. Él dijo, tus pecados yo los borro, no vos. Yo los perdono, no vos. Yo los deshago, vos no podés deshacerlos. Entonces, por eso es que se vuelve, cuando uno lo piensa bien, se vuelve una ofensa, un insulto a la sabiduría de Dios, a la gracia de Dios, a todo lo que Él hizo por la justicia, pensar que lo que describe Isaías 53, por decir algo, pensar que eso es un plan fácil de destruir, que la salvación se puede perder. Pero recuerden, Dios habla muchas veces de seguridad para siempre. El efecto de la justicia de Dios es seguridad para siempre. Tenemos que tener ese efecto. Entre más entendemos qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Según de Corintios 5:21. Brinquémonos para ir terminando en algo del Nuevo Testamento. Pablo dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Quitémosle el nosotros y pongan su nombre. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. Para que yo fuese hecho justicia de Dios en él, no en mis fuerzas. Yo fui hecho justicia de Dios, la justicia de Dios en él. No por mis fuerzas, no por mis logros, no por mis méritos, no por algo mío. ¿Cómo? Que al que no conoció pecado, que es Jesús, Dios lo hizo pecado. O sea, ahí dice que Dios puso todos nuestros pecados sobre Jesús, que no tenía pecado, para declararnos justos por medio de Cristo. Pues esto es lo que cuando Lutero estaba entendiendo todo esto, le costaba entenderlo y quedaba con la boca abierta. No lo podía entender. ¿Por qué? Porque su formación religiosa era la salvación es por obras. Hay que hacer esto. El catolicismo le había enseñado, si no lo cuidas, te vas al infierno. El catolicismo es el que instituyó la enseñanza de que la salvación se pierde. Qué triste que buen sector de la iglesia evangélica que surge del trabajo de Lutero regresan a las enseñanzas que combatió Lutero. Por ejemplo, no podemos salvarnos por obras. No podemos perder la salvación que Él pagó a un precio tan alto en un plan perfecto. Cuando yo entiendo eso, da paz. Paz, seguridad. ¿De qué? De que todos mis pecados están perdonados. De que si yo me muero hoy, si yo me muero mañana, si yo me muero dentro de 20 años, yo voy para el cielo. No por mis méritos, por la obra perfecta en el plan perfecto de Jesucristo. Porque Él borró todos mis pecados. Él los borró, yo no. Yo no podía borrar ni el pecado más chiquito, ni la mitad del pecado más chiquito. Entonces, la pregunta es, ¿podés descansar en la obra terminada de Dios Hijo? ¿Podés descansar en eso?
Porque te voy a decir algo, Dios Padre descansa en eso. El Padre descansa sobre tu salvación. El Padre descansa en que su Hijo hizo una obra perfecta, en el trabajo que hizo su Hijo. El Padre no solo descansa, sino que está súper satisfecho con la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, vos y yo deberíamos de estar en paz por la salvación eterna que Él nos ha dado. Así que tu justicia, tu limpieza, no dependen de tu capacidad para satisfacer las demandas de Dios, sino que dependen de que Jesús ya dejó satisfecho al Padre cuando Él se dio en la cruz. Por eso estamos seguros de nuestra salvación y por implicación estamos seguros de que cuando sea el rapto nos vamos. Él nos lleva. No porque nosotros lo logremos. Eso sería gloriarse. Y Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, porque Él me justificó. Él no fue injusto, ¿verdad? Él aplicó toda la justicia sobre Jesucristo. Por eso, desde el ladrón que estaba al par de Jesucristo, Jesús le dio seguridad dónde iba a ir el día que muriera. Dentro de un rato te vas a morir y vas a estar conmigo ahí arriba. Pablo, que fue el cristiano incomparable, creo que nadie ha sido tan buen cristiano como Pablo, nadie. Ni David, ni Moisés, yo creo que nadie ha sido tan buen cristiano como Pablo, probablemente. Sin embargo, Pablo, él sabía que su seguridad de estar con Cristo en el cielo era únicamente por lo que Jesús hizo, no por toda su obra, todo su currículum del hipercristiano, no. Él sabía, es por la obra de Jesús, que yo no me la merezco. Entonces, por hoy yo les puedo mencionar este par de cosas, no sé si les genera alguna pregunta o inquietud. ¿O cómo lo ven? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Roberto. A ver. Solo una pregunta. Estoy un poco, quisiera que el pastor me aclarara. Dicen que cuando uno muere, bastantes personas dicen que, bueno, la persona que sí verdaderamente se ha portado bien y ha hecho las obras buenas, posiblemente cuando venga el rapto, dice el pastor que se va a ir al cielo, pero vamos con las personas de que no van a ir al cielo, de que las personas de que estemos todavía aún en la iglesia y que nos quedemos sentados en la silla y de repente veamos que solo uno se quedó sentado ahí. Esas son las personas buenas, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, cuando la persona se muere, dijo el pastor, ¿a dónde va? Entonces, ¿ahí existe un infierno, existe un purgatorio o simplemente esa alma que se compone con el soplo de vida y el barro se llama alma no sé si me explico. Sí. La pregunta es ¿Qué pasa? ¿A que dónde se va? cuando la persona se muere, el alma sale. ¿Qué es el alma? ¿Es el soplo de vida? ¿Llega a Dios o qué se hace? El soplo de vida, okay. Y la persona queda olvidada y hasta que viene Dios, el juicio, perdón, como dicen, se va a leer Sí. el libro de la vida y allí va a venir, por ejemplo, como se dice, la vida eterna. La persona que fue buena se va a quedar en el paraíso, que va a ser limpio acá, que va a ser acá, o que se va a ir a quemar, porque esa duda tengo. Mucha gente dice, hay infierno, existe un purgatorio, pero yo tengo esa duda, si cuando después de que venga a leerle el libro de la vida a Jesús o nuestro Señor Jesucristo, cuando volvamos a resucitar todos, nos vamos a quemar y nosotros vamos a ir a la vida eterna. Esa es la pregunta.
Ya le explico. Excelente, excelente, Roberto. Lo que dice la Biblia, sí, yo sé que mucha gente dice esto, que hay un purgatorio, que la gente buena es la que se va al cielo, los malos se van al infierno. No, no. Es lo que dice Dios, lo que nos va a servir y lo que dice Dios en la Biblia. Para eso la dejó Dios, para que sea nuestra autoridad. Aquí está todo ya definido, explicado. Y lo que dice la Biblia es que solo hay dos lugares. El purgatorio no existe. Solo hay dos lugares. O para pasar la eternidad. ¿Ok? Uno es con Dios y otro es separado de Dios. Con Dios es el cielo, ¿verdad? Separado de Dios es el infierno. Es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar sin calma por eternidad. Y el cielo es un lugar de paz, de gozo, de etcétera, por siempre. Solo hay dos lugares. Ahora, ¿cómo se define quién se va para el cielo y quién se va para el infierno? No depende de cómo fue la vida de ellos, sino que esa fue la razón por la cual vino Jesucristo. Si Jesús no viene, todos nos hubiéramos ido al infierno, toditos, unos por una cosa y otros por otra, pero todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores, todos ofendemos a Dios. Y la paga, la consecuencia de esos pecados es el infierno, irse para abajo. O sea, todos. Entonces, como todos íbamos para el infierno, ahí no hay que unos eran más buenos que otros, ¿verdad? Que aquella persona, que buena gente, comparado con Hitler, pues Hitler se va al infierno y el otro se va al cielo. No, no es así. Jesús vino porque ninguno de nosotros se podía salvar. Vino y como estuve leyendo, él en la cruz cargó, sufrió, pagó todo, toda la cuenta. Entonces, después él dice, ok, el que cree en mí, le doy, le regalo la entrada al cielo. El que no cree en mí, el que no quiere creer que yo lo sustituya en la cruz, pues se va para, de todos modos va para el infierno. Eso usted lo lee en Juan 3, 16, 17, 18 y el verso 36, siempre de Juan 3. El purgatorio no existe. El purgatorio lo inventaron ahí en algún momento de la Edad Media para pensar que uno ya muerto podía pagar por sus pecados, purgarlos, ¿verdad? El purgatorio, purgar sus pecados. No se puede. Un pecado, con un pecado, no lo podemos pagar, ni con toda una eternidad. ¿Entiendes? Como este pecado, pensemos en el pecado más chiquito, y siempre le digo, pensemos en el más chiquito porque así nos ayuda a calcular los pecados grandotes. Un pecado chiquito como el típico de, ay, decirle que no estoy. Papá, te vienen a buscar, decirle que no estoy. Esa es una mentira. Eso es suficiente para irnos al infierno. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no mentirás. Cuando yo miento, no estoy mintiéndole solamente a aquel, estoy desobedeciendo y ofendiendo un mandamiento de Dios. Ok, esa mentirita, decirle que no estoy. Pregunta, ¿con cuántas buenas obras yo puedo pagar eso? Al punto que ya no lo deba. No hay. En ninguna parte de la Biblia dice que yo puedo pagar eso. La única, dice la Biblia, que la única manera de pagar ese pecado chiquito y grandes es con sangre, pero con sangre perfecta, la sangre de Cristo. Eso es lo que leí ahorita en Isaías 53, que dice, Él fue molido, sus heridas son las que me perdonaron, son las que me limpian, son las que pagan mi deuda. Yo debo esa, perdón, yo debo esa mentirita, yo no la puedo pagar. Yo debo que tuve envidia, esa envidia yo no la puedo pagar. Yo debo que me enojé y le grité a mi esposa, eso no lo puedo pagar. Tal vez me puedo arreglar con mi esposa, pero con Dios ya eso yo no lo puedo borrar. Pero lo único que borra eso de mi expediente es la sangre de Cristo en la cruz. Ok, entonces cuando yo acepto a Jesús como mi sustituto, como el que me salve, Él me perdona, me limpia todos los pecados. Todos. No queda ni uno.
Por lo tanto, si yo me muero hoy o mañana o cuando sea, me muero ante los ojos de Dios, legalmente estoy sin pecados. Entro al cielo por mis méritos, porque yo era buena gente. No, porque Jesús es perfecto y él hizo un pago perfecto a favor mío. ¿Entiendes? Como que la entrada al estadio vale $100,000. Uy, yo no tengo para entrar. No, yo pago la entrada. Y usted entra al estadio y le dice, ¿cómo entró aquí? No, me pagaron la entrada, ¿verdad? Y eso a un estadio, no digamos al cielo. No, Jesús me pagó la entrada. Y nadie entra al cielo porque pueda pagar. Nadie entra por sus propios méritos. Todo aquel que entra al cielo, dice la Biblia, es porque Jesús le pagó. Y él aceptó que Jesús pagara. Pero hay un montón de gente que dice, no, es que no puede ser tan fácil. Ah, bueno, entonces está diciendo que no acepta todavía. O que no cree. No creo yo entonces no cree que Jesús pagó. Entonces sigue con la deuda. Si yo no creo o yo no quiero que Jesús pague por mí, entonces yo continúo con la deuda y el día que yo me muera, va para el infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo sé que hay religiones y un montón de gente por todos lados que dicen que los buenos son los que se salvan y los malos se van al infierno. No, la Biblia dice, Salmo 14, lo leímos hace poquito, dice, no hay ni uno bueno. Dice Dios, no hay uno bueno. No hay uno que haga el bien. No hay ni uno. Por lo menos no somos ni usted, ni yo, ni ninguno. No hay ni uno que haga el bien y que sea bueno. Entonces, tal vez yo soy más bueno que aquel. Y aquel es más bueno que yo. Tal vez si nos comparamos entre nosotros, uno sale más bueno que otros. Pero si yo me comparo con la bondad de Dios, estoy perdido porque yo ni por cerca soy tan bueno como Dios. Y para salvarse hay que tener el mismo nivel de Él y eso solo se alcanza por un regalo. Que Él me regale la salvación, me regale el perdón y me regale su justicia. Yo soy hecho justicia de Dios en Él. Es el verso que leí hace poco. Entonces, Roberto, por eso dice que la salvación no es por obras, dice el Efesios 2, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe en Jesús. La gracia es de Dios. La fe es el medio nada más con el que yo me agarro el regalo. Pero usted y todos aquí podemos estar seguros, 100% seguros, de que al morir nos vamos con el Señor si aceptamos que Jesús nos perdonó en la cruz. Si lo entendemos y lo creemos, Él nos perdona. Esa es la única manera que dice la Biblia. Esa fue la única razón por la que vino Jesucristo, a salvarnos del infierno. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo podíamos hacer nada al respecto. No sé si más o menos le contesta su inquietud. Sí, explica bastante. O sea que hay infierno, existe el infierno ahorita. Sí, es que es un lugar justo para las ofensas que se le hacen a Dios. Y a mí me gusta compararlo así para tener una idea. Imagínese que usted, que yo, voy a ponerme a mí de ejemplo. Vengo y le pego un golpe en la cabeza a un bolito en la calle. ¿Qué cree que me va a pasar? Me va a insultar, si acaso, si se da cuenta. Ok. Pero más adelante vengo y le pego en la cabeza igualito, el mismo golpe a un señor ahí en la calle. ¿Qué cree que me va a pasar? Ahí podría haber que me empuje, que me insulte, que me diga a ver qué. Y luego hay un policía ahí en la calle, entonces me voy yo y
¡pah!, le pego en la cabeza también. ¿Qué cree que me va a pasar? Ahí se va poniendo más delicada la cosa, porque puede ser que me dé con su macana, puede ser que me arreste y me lleve a la cárcel por atropello a la autoridad. Puede hacer. Me mete a la cárcel un día. Ajá, y si, imagínense que vengo y le pego en la cabeza a Bukele, el presidente ahí en El Salvador. ¿Qué cree que va a pasar? Me van a caer un montón de guardaespaldas, por lo menos. La prensa, me meten a la cárcel por intento de, ¿qué?, de magnicidio o alguna cosa, un intento ahí de algo. Ahora pasemos de cuadro. Vengo yo y golpeo en la cabeza a Putin. ¿Qué cree que va a pasar? O al de China, al presidente de China. ¿Qué cree que me va a pasar? No me vuelven a ver. Si se fija, fue la misma acción, la misma ofensa. Un golpecito en la cabeza. Igualita. Le hice el mismo golpe en la misma parte de la cabeza a todos. ¿Cuál fue la diferencia? En los efectos, en los resultados. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia la hace, digámoslo así, el valor que tiene la persona socialmente. Un bolito no vale tanto como el presidente de China. Entonces, mi ofensa se vuelve grande cuando es la misma que hice con el bolito, pero se vuelve grande por el valor social que tiene el presidente de China. ¿Ok? Y fue algo pequeño. Por eso le digo, un pecadito chiquito es una ofensa contra alguien de un valor incalculable. Dios tiene un valor incalculable, infinito. Por lo tanto, mi ofensa de que el equivalente que yo le pegara a Dios en la cabeza se vuelve una ofensa infinita. Y una ofensa infinita solo se puede pagar en una cárcel infinita, con una sanción infinita. Eso es el infierno. Sí, pastor. Yo le hacía esa pregunta porque hay muchas personas que doctrinan diferente, o sea, cada quien, todos, nosotros estamos aquí como que si estamos en una cancha de fútbol, ¿va? Vamos, las 22 personas detrás del balón, pero vamos siempre al mismo rumbo, a pegarle al balón, a querer meter el gol, ¿verdad? Entonces, yo le hago esa pregunta porque hay muchas personas que dan una enseñanza, cada quien la da, quizás, no sé cómo decirle, pero algunos pastores dicen que cuando la persona muere, duerme, y que y otros dicen que no existe el infierno, que cuando venga Cristo, allí, por eso les decía, le va a leer el libro de la vida, y ahí le va a decir si se va a ir a la vida eterna o se va a ir a quemar al infierno. Por eso le hacía esta pregunta, porque es bastante, mire, aquí hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha confusión con que alguna persona le diga una cosa a uno y a uno a veces como que lo confunden un poco. Tal vez yo le voy a decir, creo que varios pasamos por ahí en el sentido de decir, híjole, tantas religiones, tantas opiniones, ¿quién tendrá la razón? Y si unos dicen una cosa, otros dicen otra. Tal vez se simplifica las cosas de esta manera. Daniel, ¿querías decir algo? Sí, era lo que yo me preguntaba antes de creer. Y solo le voy a decir algo. Ese versículo dice: la verdad os hará libre. Si uno, en vez de escuchar a un montón de pastores, lee en la Biblia lo que está escrito, y que es lo que has hecho el pastor toda esta hora y media que nosotros estuvimos reunidos, en la Biblia está escrito claramente la respuesta a cada pregunta. Y así, los que dicen todas esas cosas diferentes, yo no creo que me puedan decir, no, yo sé que no me pueden mostrar el versículo que confirma lo que ellos están doctrinando. Mientras lo que hemos hablado hasta ahora, el pastor nos mostró los versículos mucho más
que confirman todo lo que estamos diciendo. Solo eso quiero decir, que en la palabra uno tiene que leer y buscar lo que alguien dice para averiguar si es verdad. Pero el pastor lo puede explicar más. Sí, yo les decía, yo también pasé por ahí, de decir, me acuerdo al principio, ay, ¿cómo voy a saber si tantas religiones, tantas opiniones? Se simplifica de una manera, Roberto, y es que primero lo más importante es la salvación, cómo uno se salva. Entonces, cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que solo hay dos opciones o dos teorías, digámoslo así, dos explicaciones. O que Jesús hizo todo o que nosotros podemos hacer algo. Aquí es donde se multiplica el asunto. Los mormones dicen que uno tiene que hacer esto. Los católicos dicen hay que hacer aquello. Los testigos de Jehová dicen que para salvarse hay que hacer esto otro. Los musulmanes dicen que para salvarse hay que hacer esto y esto y esto, hasta matar gente. Los budistas dicen que hay que salvarse de esta manera. Los judíos dicen, entonces todos dicen haciendo algo, nada más que cada uno da su lista diferente. Pero en el cristianismo, en la Biblia, lo que encontramos es que uno no hace nada, lo hace Jesús. Entonces ya desde ahí hay solo dos, ya no hay un montón, sino que solo hay dos opciones. O Jesús hizo todo, o Jesús hizo una parte y a nosotros nos toca otra. Ahora, no hay que irse, yo aquí atrás tengo una pared que es un color blanco hueso. Esa es la verdad. Aunque haya una gente que venga y le diga esa pared es verde y otra gente le diga esa pared es negra y otra gente diga esa pared es azul y yo aquí tengo base para demostrarle que esa pared es roja. No importa de que haya un montón de opiniones y versiones, la verdad solo es una, que es de blanco hueso. Así es con la muerte. Hay un montón de opiniones, pero la verdad solo es una. Acerca de la salvación, hay diferentes versiones, pero la verdad solo es una. La única manera es una. Y aquí es donde viene el asunto, que cuando uno dice, no, mi única autoridad en asuntos de salvación, de fe, va a ser la Biblia. Porque esta sí la Biblia ha soportado todos estos mil y pico de años de gente que la quiere destruir, la quieren desprestigiar, la quieren hacer desaparecer y no han podido. No han podido anular ningún verso. Sí sucede que algunas religiones lo que hacen es sacar un versículo de su contexto. Eso es bien importante entenderlo, Roberto, que cuando uno va a creer una cosa es ver qué es todo lo que dice la Biblia acerca de un tema. No lo que dice uno o dos versículos, sino todo lo que dice. Sobre el infierno, que es todo lo que dice la Biblia. No sobre si el que se muere duerme. Ok, hay uno o dos versos que dicen que duerme. Ok, vamos a ver qué es todo lo que dice la Biblia acerca de la gente que se muere. ¿Qué significa duerme en la Biblia? Entonces, cuando uno empieza a ver cuál es toda la enseñanza, entonces uno, mira, ok, tiene sentido que significa esto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero como le digo, lo principal es acerca de la salvación, porque eso define a dónde voy a pasar la eternidad. Yo podría decir, no, yo creo que Jesús perdonó todos mis pecados, estoy seguro de mi salvación, Él murió por mí, pero todavía me cuesta creer que existe los ángeles. No importa que te cueste creer o que ahorita no creas en los ángeles o no creas en que el arca de Noé existió, que Adán y Eva eran reales. No importa si ahorita te cuesta creerlo, lo más importante lo crees y después Dios te va a ir enseñando el resto de cosas. Primero lo primero y luego Dios te va mostrando los temas secundarios, los temas terciarios y vas a ver cómo todo va encajando en el tema principal. El personaje principal es Jesucristo, el tema principal es la salvación mía y después el siguiente tema principal es yo ser usado para que
que Él salve a otras personas con su verdad. El verso que dijo Daniel, Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Él, la verdad está en Él. Entonces yo te animo a tener buenas preguntas, yo te animo a seguir despejando tus inquietudes, pero la principal que vale la pena que tengas claro es acerca de tu salvación, de que estés seguro que lo que hizo Jesús por vos es tuyo para siempre. Que llegues a ese punto, a entenderlo y creerlo, con eso empieza todo. Lo demás se va a ir dando Dios lo va dando en su momento, ¿verdad? Porque ese es el momento en que uno nace espiritualmente. Así como un bebé. Lo más importante es que nazca, ¿ok? Está en la panza de la mamá y ahorita lo importante es que nazca. Ya nació, ok. Ahora empecemos con el resto, que es darle de comer, cambiarle pañal, que ponerle la vacuna, que llevarlo a las vitaminas, pero eso después. Primero que nazca. Primero que nazca y que no haya ningún problema ahí el nacimiento. ¿Verdad? Que la escuela, hay que esperar 3, 4, 5 años para la escuela. Ahorita no pensemos en la escuela. Entonces es igual con la vida espiritual. ¿Verdad? Primero lo primero. Amén. Así que Gracias. te animo a que sigas ahí en relación aquí con este grupo. Pastor, hay una pregunta de Dilcia. Gracias, Dilcia. Roberto. A ver, ¿les quedó claro lo de la seguridad de la salvación? Yo tengo una duda, o sea, no duda, pero me dice usted cuál es la diferencia entre la salvación, porque del momento que yo creo en Jesús, yo soy salva, dice, ¿no? Cuando yo creo Entonces, que Él murió por mí. ajá, cuando creo que Él murió por mí, en el momento, digamos, si Él viniera ahorita, yo me creo salva de que voy a ir al cielo, pero y si yo tengo pecados, me voy igual. La pregunta es, ¿y esos pecados los pagó Jesús o no los pagó? ¿Los pagó o no los pagó Jesús en la cruz? Sí, o sea, Sí, los pagó, ¿verdad? sí, los pagó Y en la el otra momento pregunta, que yo creo en Él. sí, Pero no sé cuándo si, fue. ajá, más si nosotros, una persona que siendo creyente, que cree en Él, y porque todos siempre tenemos pecados, no somos perfectos. Entonces, si es en el momento, Él viene ahorita, Él sabe de mis pecados, yo igual soy salva, ¿no? Sí, sí. Es que Porque miren, ya pagó Él. ok, veamos las cosas así. En cuanto a salvación, Él pagó mis pecados y los Ajá. perdonó. En cuanto a salvación. Ajá. Ahora, yo peco hoy, X cosa, y Él va a lidiar con ese pecado. Me va a castigar, me va a dejar que yo coseche consecuencias, pero no me va a mandar al infierno. Eso es la diferencia. ¿Entiendes? Okay. Como sus hijos. Sus hijos, hay días que se portan muy bien, pero hay otros días, especialmente cuando eran niños, ¿verdad? Pero hay días que se portaron mal. ¿Y qué hizo usted? ¿Los corrió de la casa? Fue al distrito, fue al ayuntamiento a que lo borraran. Ya no quiero que sea mi hijo. Este hijo no arregló los juguetes y me gritó. Fuera de mi casa. ¿Usted hizo eso? No. No. ¿Qué hizo? No. Le pegó un par de chancletazos, me imagino. Y le di un castigo y para que no lo vuelva a hacer. Pero sigue siendo su hijo. Sí. Lo corrigió, sí. ¿Y Dios qué cree que hace? Él nunca es alcahueto. Nunca pasa por alto. O sea, no, Él los perdona los pecados, seguimos siendo sus hijos por siempre, pero si tiene que darnos, nos va a dar y nos va a dar duro. Si tiene que jalarnos las orejas duro, lo va a hacer. Fíjense que hay una figura en el antiguo, ahí en la Biblia. Él usa la figura de que nosotros somos ovejas y él es un pastor. ¿Ok?
en Israel y en cualquier lado donde hay pastores, no pastores personas, sino pastores de esos animalitos que se llaman ovejas. Las ovejas, las ovejitas, esos animalitos que son bonitos, ¿verdad? Con lana y toda la cosa, son tercos. Por eso Dios nos compara a las ovejas. Entonces, cuando una ovejita es terca y se va por su cuenta y se va ya a enredar a ver a dónde, el pastor va a traerla. Y hay ovejitas necias que no quieren venirse. ¿Y sabe qué hace el pastor? Porque esa ovejita es necia, es terca, no hace caso. ¿Sabe qué hace el pastor? Viene, la agarra y le quiebra las una o dos patas. Se las quiebra, ¡trac! Y después la agarra y se la pone en el hombro. Y así la trae de regreso. Y después le cura la pierna quebrada. Eso hace Dios muchas veces. Ah, no quieres entender por las buenas. Te estoy diciendo que, venga, bueno, va donde nosotros y nos quebranta, nos quiebra, nos trae de regreso y después nos cura las heridas, dice ahí. Pero no perdemos la salvación, no nos manda para el infierno. Y si viene el rapto, no nos deja aquí atrás, nos lleva. ¿Por qué? Porque todos los pecados, todos los pagó. A mí no me toca pagar ningún pecado ni a usted, porque no podemos, no podemos. Okay. Hasta el día cuando entendemos que no podemos, es cuando entendemos que Él sí puede. Y cuando entiendo que Él sí puede, descanso en su obra completa en la cruz. Entonces, me da seguridad de la salvación. No me da licencia para ir a pecar, porque yo sé que si voy a ir a pecar, me va a dar duro, pero que al infierno no me voy a ir. Esa es la diferencia. Bueno. ¿Verdad? Bien claro. Tenemos, por eso uno trata de estar obedeciendo a Dios, no por miedo a irme al infierno, no porque yo no quiero cosechar consecuencias, o yo no quiero que mi papá me dé mis disciplinadas, ¿verdad? Y además, la otra razón es porque entre mejor cristiano soy, yo puedo ayudar a otros a ser cristianos. Si yo soy un mal cristiano, ¿con qué cara le voy a hablar de Cristo a otro? Exacto. sí, tenemos Muchas gracias. Interesante. Pastor, gracias, Dilcia. Tenemos una pregunta. Gracias, Nuri. Está escrito iPhone. A ver, Nuri. Sí, pastor, ¿cómo está? Pastor, yo tengo, Cuéntame. mire, yo tengo varias, como dice, bueno, el compañerito el hermano que nos estaba diciendo sobre la salvación. La salvación, o sea, no la ganamos, la tenemos, pero digamos como acá en Colombia, digamos un violador, un pedófilo, acá hay un violador que violó no sé cuántos niños, ¿sí? Y que después se pasó a la Biblia. O sea, una persona que de pronto no por sus obras, esa persona puede acceder a la salvación siendo, bueno, mi salvación es mía nomás, pero soy, ¿cómo se dice? Bondadosa y pienso en la salvación de mi hermano, de la otra persona. Una persona que ha hecho tanto mal en este mundo o ha hecho con mi hermano o eso, puede acceder a la salvación. Una Sí, esa, claro. y dos, eso, porque yo tengo entendido, un día llegó un señor a una iglesia, era guerrillero, y le pidió perdón a Dios, pero hacer todo eso de esa manera a su prójimo, ¿se puede acceder a la salvación? Esa es mi pregunta número uno. Y la segunda, no sé ahí cómo sería, porque yo pues tengo una amiga y el esposo es buen esposo, era bien, con todo el mundo y todo, pero él nunca tomaba trago y tengo entendido, digamos, que tenemos varias personas que cometamos varias cosas, no podemos acceder al reino de los cielos, ¿no? Entonces este señor se tomó una cerveza, digamos, del 24 y con su hermano ahí sentado se cayó, se esnucó y se murió. Ebrio, se fue al cielo, ¿cierto? Entonces, podemos acceder, o sea, esas son mis preguntas que a veces como que me dicen, pero... O sea, controversia en mí, no sé, como independiente de cada... Quiero saber eso porque... Sí, están buenas no sus sé, preguntas. eso me presiona. Gracias, pastor. Entonces, esas son mis preguntas. Muy buenas preguntas, Nuri. No tenga pena. Mire,
si alguien asesino, pedófilo, violador, etcétera, tiene acceso al cielo, ¿sí? ¿Qué cree usted que era el criminal que estaba al par de Cristo? ¿Usted cree que solo era ladrón? Si lo estaban crucificando es que era de lo peor. O sea, los romanos no crucificaban a cualquiera. Tenía que ser un criminal de lo peor. Teóricamente tenía que haber sido guerrillero, secuestrador, asesino, violador, ladrón, para que lo hayan condenado a la cruz. ¿Se fue al cielo? Sí, se fue al cielo. Uno se fue al cielo porque creyó. El otro criminal se fue al infierno porque no creyó. No porque era malo, sino porque no creyó. Él tuvo la oportunidad, sí, pero no la quiso. El otro sí la quiso. Número uno. Y número dos, ¿usted cómo se imagina que era Pablo antes de ser cristiano? Pablo era también, mató gente, destruyó familias, encarceló a un montón de gente, odiaba al cristianismo. Él era de lo peor, por eso él valoraba más la gracia de Dios. Y si nos fijamos despacito en la Biblia, vemos que la mujer adúltera tuvo acceso a la salvación. Sí, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ya no hay necesidad, yo ya te perdoné. Y eso. Ahora, el otro caso que usted me mencionó. Viene y fulano de tal se tomó una cerveza, se emborrachó y se cayó, se desnucó y se murió. ¿A dónde se fue? Entonces, antes de analizar eso, la pregunta es, ¿en realidad era salvo o no? ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día hay un montón de gente en muchas iglesias que no han creído en Jesucristo. Van a la iglesia, leen la Biblia, cantan coritos y hacen un montón de cosas, pero no han creído en Jesucristo. Entonces, yo les he contado, no sé si usted estaba la vez pasada que yo conté la historia de que yo estudié medicina, ¿verdad? Yo soy médico, y cuando yo estaba estudiando medicina, otro muchacho, igual que yo, vestido de gabacha, igual que yo, con su estetoscopio, igual que yo, se acercó a mí, me pidió prestado un libro. Sí, hijo, le dije, bueno, está bien, te lo presto. Se fue, al día siguiente me lo trajo y platicábamos del examen que iba a tener, de tal clase. Excelente. Para mí era otro estudiante de medicina más. Y cuando menos acuerdo, a los 2 meses lo veo en el periódico que lo habían arrestado porque se hacía pasar por estudiante de medicina, se hacía pasar por médico adentro del hospital y daba consulta, le cobraba a la gente y hasta había llegado a violar a alguna muchacha con el disque que era paciente y que le iba a atender y le dijo que se quitara la ropa y la violó. Él no era estudiante de medicina, pero todo mundo creía que era estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque se vestía como estudiante de medicina, hablaba como estudiante de medicina, a los pacientes les hacía creer que era médico, pero no era médico. Eso pasa hoy en día en abundancia. Un montón de gente se viste como cristiano, anda una Biblia, va a la iglesia como cristiano, sabe varias cosas, canta canciones cristianas, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque no han entendido la salvación. Tal vez dice, yo acepté a Cristo. Una vez yo le pregunté a usted, ¿cuándo aceptó a Cristo? Hace tantos años, me dice. Qué bien, me dice. ¿Y cómo fue para usted entender? ¿Qué le costó más entender del evangelio, de la salvación? ¿Qué es lo que más le costó entenderlo? Y se quedó con la mente en blanco. ¿Cómo así? Me dice. Sí, ¿cuál parte del evangelio le costó más entenderlo? O sea, él se quedó como que yo le estaba preguntando algo en chino. No entendió qué es lo que yo le estaba preguntando. Entonces le digo, ¿a qué se refiere usted cuando dijo que aceptó a Jesucristo? No, que ahí dijeron que ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Que levante la mano. Yo la levanté. Y vinieron y oraron por mí. Entonces yo acepté a Cristo.
No, le digo, eso no es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es entender lo que él hizo en la cruz y acepto que Jesús hizo esto por mí, me sustituyó y me perdonó. Acepto su perdón, acepto esto, acepto esto, acepto esto, acepto esto. Pero solo levantar la mano o que oren por mí o repetir una oración, eso no es aceptar a Cristo. Sin embargo, así hay un montón de gente que cree que aceptó a Cristo y no puede, o sea, yo les he dicho, hay gente que dice, acepté a Cristo y a la salida de la iglesia, a esa persona uno le pregunta, oíme, ¿qué es aceptar a Cristo? No va a saber qué es. ¿Entiende? Entonces, eso significa que no oyeron ni entendieron el evangelio. Solo se les dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo. Bueno, venga, ya estuvo. Es como que le diga, ¿quién quiere la vacuna? Yo. Ok, venga. Lo felicito. Qué bueno que se puso la vacuna. Y usted va a ir. Ya me la puse. ¿A qué horas? Eso es lo que está pasando con mucha gente desde hace varios años, que no explican el evangelio, la gente no entiende y la gente cree que aceptar a Jesucristo es levantar la mano, es empezar a ir a la iglesia, aceptar a Cristo es leer la Biblia, es dejar de pecar, eso no es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es, yo entiendo que Jesús murió en la cruz y me perdonó mis pecados y que eso que él hizo en la cruz es suficiente para dejarme limpio por la eternidad. Y que eso me da gratuitamente, por medio de la fe, la entrada al cielo, porque él me perdonó. O sea, entenderlo. Entonces, si esa persona que se tomó la cerveza y se cayó y se murió, no había entendido eso, él está en el infierno, porque nunca fue salvo. Si entendió el evangelio y creyó, pues se fue al cielo. Allá le van a dar su llamada de atención. Le va a dar una vergüenza horrible. Porque le digo, si ahorita ¿qué horas son? Ahorita son las 2:30 acá. Para ustedes son como las 10:30, creo. Uy, ya es tarde. Si ahorita a las 10:30 nos muriéramos todos, por alguna razón, o fuera el rapto. Entonces, pregunta, ¿usted cree que todos aquí, y aquí que aquí solo estamos como 15 personas, ¿usted cree que todos en este instante estamos sin pecado, sin ningún pecado? ¿Alguno de ustedes todavía tiene alguien que no ha perdonado o se enojaron hace poco con algo o con alguien? ¿O tienen envidia? ¿O tal vez hoy no leyeron la Biblia? ¿O tal vez la leyeron pero por encimita? Ya ni se acuerdan qué es lo que leyeron. ¿O tal vez no oraron por nadie? ¿O tal vez tuvieron un mal pensamiento? Porque dice la Biblia, usted lo dijo, no hay nadie que no peque. Entonces, lo bueno es que esos pecados actuales están perdonados. No es licencia para pecar, porque si yo me mantengo con rencor y no querer perdonar, o si yo me mantengo con celos y siendo celoso, voy a tener problemas. No me voy a ir al infierno, pero voy a tener problemas en mi familia, o voy a tener problemas emocionales. Voy a caer en depresión, o voy a caer en pleitos, o voy a tener problemas, ¿verdad? Porque el pecado trae problemas. Pero es un pecado que ya está perdonado, que no me va a mandar al infierno. Pero mientras esté aquí y yo no lo corrija, voy a tener problemas. Voy a tener cosecha. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso, Dilcia, la doctrina, las enseñanzas bíblicas, primero se analizan en base a qué dice acá. No se analizan en base a la vida de aquel y si aquella persona, primero se ve qué dice la Biblia y después de entender lo que aquí dice, analizo la vida o la situación de alguien en base a lo que dice la Biblia. Esa es la manera más justa, más
objetiva, más prudente de analizar algo, ¿verdad? No todo el que ha dicho acepto a Jesucristo es que ya aceptó a Jesucristo. Jesús lo dijo de otra manera, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque me van a decir, pero Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello. Y yo le puedo decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos estaban sacando a relucir sus obras. Creían que iban a entrar al cielo porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y Jesús le dice, no, por hacer cosas nadie va a entrar al cielo. La entrada al cielo es por creer en mí, nada más. ¿Verdad? El hacer cosas para Dios es mientras vivimos en la tierra para beneficio de nuestra vida y beneficio de la vida de los demás, para que yo tenga autoridad de dar el evangelio. Pero a mí no me salva. Que yo sea pastor a mí no me salva. Que yo lea la Biblia todos los días, eso ni un centímetro me añade a mi salvación. ¿Verdad? Gracias. Entonces, pero sí me ayuda a poder ayudar a otros. Así que ánimo, ánimo. No sé si hay alguna otra pregunta. La dejamos para el... Ya tienen sueño. Yo estoy entero y Roberto también, que está en El Salvador. Nosotros apenas hablamos a las 2 de la tarde. Pero aquí ahorita ya... estamos a mitad del día. Sí, pero sí, está bien que tienen que descansar y algunos tienen que trabajar también. Sí, no, pero la podemos seguir, si no, no se preocupen, que no tenemos que abordar todo. Yo tengo un montón de cosas que añadirles, de explicarles la seguridad de la salvación, ¿verdad? Y se la quiero pasar porque es importante que ustedes tengan esa claridad, porque eso, miren, ese efecto de la paz y la seguridad que da es increíble, ¿verdad? Y en realidad es un fundamento para poder vivir la vida cristiana agradable a Dios, sin aquella carga de miedo, ¿verdad? Obedecer a Dios con alegría, no por miedo a que pierda la salvación o a que venga el rapto y me deje aquí botado, ¿verdad? No. Dios no quiere miedo, Dios quiere confianza. Amén. ¿Qué tal, pastor, si lo dejamos por una parte 2 el próximo miércoles? Está bien, está bien. Por Excelente. otras preguntas o si quiere añadir algunas otras cosas usted. ¿Qué les parece? Sí, el otro miércoles podemos avanzar. Así podemos. Para que no se desvelen y si anotaron los versos, léanlos y medítenlos. Lo que Sí. yo les digo hoy. Yo voy a restar la grabación.